Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos muy alegres, muy agradecidos con el Señor por la vida que nos concede hasta este momento y por las oportunidades diarias que Él nos da de conocer lo que Él quiere que nosotros sepamos a través de la palabra del Señor. Hemos cantado dos preciosas canciones que alaban, que adoran el nombre del Señor. Y es así, el salmista dice al Señor en todo tiempo, en los tiempos buenos en los que debemos alabar y adorar al Señor, pero también los tiempos que no son buenos, tiempos de crisis como el que estamos viviendo, también son buenos tiempos para alabar al Señor. Así que gracias al Señor porque Él nos permite también el privilegio maravilloso de adorarle, no solamente en el momento que cantamos, sino cada momento de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida, cada vez que respiramos, es una oportunidad maravillosa de adorar el nombre del Señor. Continuamos hoy con nuestro estudio en la carta a los Efesios. Hoy, si el Señor nos lo permite, terminamos de estudiar el capítulo 4, capítulo que lo empezamos el domingo anterior, ¿verdad? Empezamos el capítulo 4 a estudiarlo el domingo anterior. El viernes fue la última vez que estuvimos hablando y empezamos a hablar el viernes de la responsabilidad que tenemos los creyentes de permanecer en la dinámica de la transformación. No agotamos, no terminamos todos los textos que están hablando de esa idea en Efesios 4. Así que vamos a terminarlo hoy. Vamos a terminarlo hoy. Y por favor, acompáñenos a orar al Señor para pedir su ayuda para estos minutos que vamos a estar estudiando su palabra. Para que su palabra realmente sea comprensible, para que su palabra toque nuestros corazones, abra nuestros ojos, ayude a ver nuestra realidad y después de eso nosotros podamos hacer ajustes si es necesario en nuestra vida. El Señor puede hacerlo, para Él no hay nada imposible. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por el día que nos regalas. Gracias por tus cuidados durante la noche mientras dormíamos. Gracias porque abriste nuestros ojos a la luz de un nuevo día que también da testimonio de tus nuevas misericordias. Gracias por el momento que nos concedes para reflexionar, para estudiar, para hablar acerca de tu palabra, Señor. Y queremos que tu Santo Espíritu provea un entorno, un ambiente, allí donde estamos cada uno de nosotros, para que tu palabra sea comprensible, para que tu palabra pueda penetrar hasta donde están las necesidades de nuestro ser, y que tu palabra tenga el poder también, Señor, de mover nuestro corazón hacia decisiones que tú quieres que tomemos. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que solamente con tu ayuda, tu palabra puede hacer cambios maravillosos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, creo que ya están listos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Vamos a volver a leer todo el segmento desde el versículo 17 hasta el versículo 32, aunque nuestra reflexión vamos a tenerla a partir del versículo 25, pero para refrescar la idea de todo ese párrafo vamos a leerlo todo. Dice entonces el versículo 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, o en vez de esto, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. El creyente, entonces, debe estar dentro de esa realidad en la que el Señor quiere que estemos. Y esa realidad es la dinámica constante, permanente, firme de transformación de vida. Es importante recordar, o vale la pena recordar, que el Señor Dios Todopoderoso, el Salvador, no solamente está interesado en darnos la salvación, no solamente está interesado en rescatarnos de una condenación eterna y se acaba allí su proyecto. El proyecto de Dios con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, va más allá de eso, va más allá de eso. No solamente quiere librarnos de un castigo eterno, que de hecho ya lo hizo, pero el Señor también quiere restaurar nuestra vida, quiere sanar nuestra vida, quiere hacer de nuestra vida algo mejor. Por cierto, en el capítulo 13, en el versículo 13 del capítulo 4, el miércoles anterior o el domingo anterior, nosotros mirábamos cuál es el gran proyecto final que Dios tiene con los creyentes. Y ese gran proyecto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, al conocimiento de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para que usted y yo lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, se requiere entonces un proceso que ni es corto, un proceso que no es fácil. Posiblemente, y lo más seguro es que este es un proceso de toda la vida, pero hacia donde apunta ese proceso es hasta que usted y yo lleguemos a ser lo más parecido posible al Hijo de Dios, a Cristo. Que nuestra vida, que nuestra manera de conducirnos, y nuestra manera de pensar, de hablar, de decidir, de relacionarnos, sea lo más parecido a Cristo que se pueda. Entonces, ese es la gran meta hacia donde Dios quiere llevarnos. Y decíamos que el propósito de los dones que Dios nos dio es eso, llevarnos hasta allá. Pero atrás de todo eso hay un proceso de transformación. Y de ese proceso de transformación está hablando el apóstol Pablo en esta porción que hemos leído en esta mañana. Y para empezar hablando de ese proyecto, Pablo nos hace un recordatorio, primero, de cómo es la vida actualmente, cómo es la vida actual de las personas que no conocen a Jesús. Y no solamente está hablando de ellos, sino Pablo indirectamente nos está diciendo de cómo era nuestra vida en el pasado antes de conocer a Cristo, cuál era nuestra realidad espiritual. Y entre las cosas que dice Pablo están allí, la primera característica es que el hombre sin Cristo, o nosotros en nuestra vida pasada,
andábamos en la vanidad de nuestra mente. Es decir, andábamos en una vida sin significado eterno. Quizá, con suerte, podría tener un significado para esta vida, pero ahí moría todo. Una vida sin significado eterno. Segunda característica, andábamos con el entendimiento entenebrecido. Lo que significa es que andábamos en las tinieblas. Caminábamos y no sabíamos si ese camino por el que íbamos era bueno o malo, y lo más seguro es que era un camino malo, y no nos dábamos cuenta. Era un camino de tinieblas, entendimiento entenebrecido, oscurecido, invadido por las tinieblas. Tercera característica, éramos ajenos a Dios, o el hombre sin Cristo es ajeno a Dios, o sea, ellos mismos decidieron irse de Dios, ponerse a una distancia lejana de Dios. Dios no se ha alejado de nadie. Es el hombre quien ha decidido voluntariamente alejarse de Dios. Cuarta característica, habíamos perdido toda sensibilidad. El hombre que está sin Cristo ha perdido toda sensibilidad. Lo que significa es que el hombre había perdido la vergüenza por hacer lo malo. Ha perdido la vergüenza por hacer lo malo. Ha perdido el cargo de conciencia. Ha perdido la vergüenza por pecar. Ya no tiene temor de pecar. Ha perdido toda sensibilidad. Y la última característica que mencionábamos el viernes es que el hombre sin Cristo se ha entregado a la lascivia. Es decir, se ha entregado a una conducta libertina, descarada y depravada en el pecado. Esa es la triste realidad en la que vive el hombre sin Cristo y en la que vivíamos nosotros antes de entregar nuestra vida al Señor. Y esto Pablo lo está escribiendo, lo está recordando todo para hacernos la siguiente exhortación que está en el versículo 17. Ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todas estas características Pablo las ha mencionado para decirnos, ustedes ya no deben andar en ellas. Nuestro tiempo corresponde a otra vida. El tiempo presente de los creyentes corresponde a otra vida. Ya no podemos poner nuestra vida en el pasado, en el retroceso, para volver a vivir como antes vivíamos, dominados por el pecado, influidos por el pecado, viviendo para el pecado. Ya no, dice Pablo. Esa exhortación de Pablo es contundente, es categórica y está muy clara. No hay manera de no entenderla. Dice, ya no andéis. Está haciendo referencia a que nuestra vida ya no debe volver a esa conducta dominada por los vicios mundanales, dominada por el pecado. Antes bien, dice Pablo, permanezcan en la dinámica de la transformación. Y cuando Pablo hablaba de la dinámica de la transformación, que está precisamente en los versículos 22, 23 y 24, que decíamos que era el corazón de todo ese párrafo que hemos leído, Pablo usa dos figuras que nos ayudan a entender con claridad qué es lo que quiere Dios que pase en nuestra vida. La primera figura es la de despojarse, que está haciendo referencia a quitarse algo, a quitarnos algo que está en nosotros, que ya no nos es útil, que ya no nos corresponde a nuestra vida, que ya no nos hace bien. Entonces quitarlo, despojarse. Esa es la primera figura. La segunda figura que usa Pablo es la figura de vestirse. ¿Ya? Nos hemos quitado algo, así que nos quedamos con la necesidad de vestirnos de algo, ponernos una prenda, traer algo a nosotros, que eso sí lo necesitamos, que eso sí nos es útil y que eso sí es la voluntad del Señor. Entonces, esa es la dinámica de la transformación de la cual Pablo está hablando. Despojarse, vestirse. Despojarse, vestirse. ¿Y sabe algo? Todos los días de nuestra vida en esta tierra debemos estar en esa constante dinámica de transformación. Despojarnos, vestirnos.
despojarnos, vestirnos. Siempre hay cosas en nuestra vida de las cuales es necesario despojarnos. Y siempre hay cosas en la vida de las cuales es necesario vestirnos. En el momento que dejamos de despojarnos de cosas que no están bien en nuestra vida, en ese momento nuestra transformación se estanca. En el momento que dejamos de vestirnos de las virtudes de Cristo y del Evangelio, entonces en ese momento nuestro progreso de transformación se estanca. Y ni siquiera va a quedarse allí estancado, sino que la tendencia va a ser a un retroceso en el proceso. Y eso no está en la idea del apóstol Pablo, no está en la idea del Señor. Entonces hoy vamos a estudiar y vamos a ver algunos ejemplos claros, sencillos, ilustrativos de esa dinámica de despojarse y vestirse. Lo que hay a continuación, o a partir del versículo 25, son ejemplos de cómo es esa dinámica de transformación, de cómo es esa dinámica de despojarse, de quitarse algunas cosas y de ponerse otras. ¿Ya? Entonces, empecemos revisando nuevamente el versículo 25. Versículo 25 dice, por lo cual, y miren el término que sigue, desechando. ¿A cuál de las dos figuras anteriores usted va a conectar este término? ¿Al despojarse o al vestirse? Al despojarse, ¿verdad? Con esa figura usted lo va a conectar, porque está diciendo, haciendo referencia a la misma acción. Despojarse, luego dice, por lo cual, desechando. Aquí, en este versículo, Pablo está hablando de algo de lo que debemos despojarnos, pero también va a hablar de algo de lo que debemos vestirnos. Hablemos primero de lo que debemos despojarnos. Dice, por lo cual desechando la mentira. La intención de Pablo no es desarrollar ampliamente el tema de la mentira o de la verdad. Lo está mencionando únicamente como un ejemplo, que a pesar de que es un ejemplo, es un principio que debemos aplicarlo en nuestra vida. Si Pablo está diciendo que debemos desechar la mentira, no es solamente un simple ejemplo, es una verdad de Dios que está aquí en este versículo 25 y debemos aplicarlo. La mentira. La mentira es una realidad presente, no sé si en todos o en la mayoría de los seres humanos, incluso los que estamos en Cristo. Entre mentiras de grandes magnitudes o mentiras a las que equivocadamente llamamos mentiras blancas, todos estamos allí en la categoría de mentirosos. A veces, por exagerar una cosa, ya expresamos una mentira. A veces de manera inconsciente, dijimos una mentira y después recapacitamos, a veces de manera consciente. Casi siempre que mentimos lo hacemos de manera consciente. Y Pablo está poniendo el primer ejemplo y el primer principio. Dice Pablo, hay que despojarse. Miremos la mentira como un trapo viejo que está en nosotros, como un trapo sucio, como un trapo inmundo que no lo trajo Dios, que no nos proveyó Dios de ese trapo, sino que lo venimos arrastrando desde nuestra vida pasada. Entonces Pablo dice, aquí está la dinámica de transformación. ¿Cómo superar la mentira? Primero, deséchela. Tome una decisión de no volver a mentir. Pero no solamente deseche la mentira, sino que también traiga a usted la verdad. Vístase de la verdad. Entonces miremos cómo dice todo el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Se dio cuenta de lo que hay que despojarse y de lo que hay que vestirse? ¿Se dio cuenta? La mentira es forjada por un corazón engañoso. La verdad es forjada según Dios. Eso es lo que mirábamos en el versículo 21 y 23 y 24. ¿Ya? Que el viejo hombre es según los deseos engañosos
Y el nuevo hombre es según Dios. Entonces la mentira es según la malicia de nuestro corazón. La verdad es según Dios. Entonces aquí está el primer ejemplo de esta dinámica. Despojar la mentira y vestirse de la verdad. Y mire qué dice todo el versículo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la comunidad de fe. En la iglesia del Señor, todos debemos relacionarnos en base a la verdad. En la iglesia del Señor, en esa comunidad de fe, que no me refiero al edificio, cuando digo en la iglesia, sino en esta comunidad de hombres y mujeres que le pertenecemos a Cristo, debemos hablar en verdad, en el marco de la verdad. Hablar verdad cada cual con su prójimo. La razón es porque somos miembros los unos de los otros. Es incongruente, ¿verdad?, que este dedo le esté mintiendo a este otro dedo. Si ambos son mismos de un solo cuerpo, se hacen un daño. Pero ojo, la práctica de la verdad no es una disciplina solamente dentro de la comunidad de fe, sino el hablar la verdad debe ser una práctica dentro y fuera de la iglesia. Lo que haces en la iglesia, lo que te está permitido hacer dentro de la comunidad de fe, te está permitido hacerlo fuera. Y lo que no te está permitido hacer dentro de la comunidad de fe, como el hablar la mentira, tampoco te está permitido afuera. ¿Entienden? Así que lo que Pablo está diciendo es, aquí está el primer ejemplo de la dinámica de despojarse y de vestirse. Desechen la mentira y decidan hablar la verdad. ¿Qué ejemplo tan claro? Creo que no hay nadie de ustedes que no haya entendido esto. Y usted lo entendió desde hace días, estoy seguro. Así que aquí tenemos un desafío, un ejemplo y un principio maravilloso. Pasemos a otro ejemplo que también va a representar otro principio de dinámica de transformación. Versículo 26. Mire qué dice el versículo 26. Airaos, aquí hay otro ejemplo. Si usted lee versículo 25 hasta el 32, usted puede decir, bueno, Pablo está hablando aquí de varios temas. Está hablando está hablando de la mentira, está hablando de la ira, está hablando de la haraganencia. Realmente no está hablando de varios temas. Está hablando de un tema, y el tema es la transformación. Y todos estos subtemas son cómo Pablo ilustra el tema. ¿Me explico? Muy bien. Entonces dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Aquí, dice Pablo, aquí encontramos lo primero. O lo segundo, o el segundo ejemplo en cuanto a esta dinámica. Debemos deshacernos de la ira que nos conduce o que nos hace pecar. Por cierto, la ira no es un sentimiento, el enojo, la ira, no es un sentimiento diabólico. No lo es, no lo es. Naturalmente el ser humano se enoja, es parte del combo que el Señor puso en nuestros sentimientos, porque fue Dios quien nos hizo seres emocionales, sentimentales. Así que el enojo, la ira no es un asunto del diablo, es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Pero la ira mal manejada puede conducirnos a pecar. Entonces Pablo dice, el otro ejemplo de despojarse es de la ira descontrolada, de la ira en el que perdemos el dominio propio, el control. Entonces de eso despojémonos, dice Pablo, despojémonos de esa ira. ¿Cuál es la ira que nos conduce al pecado? Por ejemplo, la ira nuestra que hirió a algún hermano o algún prójimo. Por ejemplo, cuando nos enojamos, la tendencia es a expresar la ira con palabras obscenas, con palabras ofensivas, con palabras hirientes, con palabras vulgares. Esa es la tendencia del ser humano cuando se enoja, lo expresa con palabras groseras. Y eso son armas hirientes contra la persona que se lanza.
Eso ya es pecado, y un pecado horrible. A veces la ira no se expresa. A veces la ira no se expresa. Y no significa que cuando la ira no se expresa, no se cometa pecado. Muchas veces también, y casi siempre, cuando la ira no se expresa, siempre se convierte en pecado. En el sentido de que esa ira no expresada va a convertirse en un resentimiento que va a durar más de 2 minutos, que va a durar más de 5 horas, que va a durar más de un día, que va a durar años, podría ser. Por eso la siguiente exhortación que Pablo dice es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den largas al enojo, a la ira, porque entonces eso enferma el corazón, pone resentimientos, pone amarguras, pone malos deseos hacia esa persona, pone deseo de venganza, y eso es pecado. Eso es pecado. Y lo último que dice en el versículo 26, Pablo, es: ni deis lugar al diablo. ¿Sabe que la ira que se convirtió en una acción hiriente, la ira que se convirtió en resentimiento, la ira que se convirtió en raíz de amargura, en odio con deseo de venganza, esa ira es un terreno fértil para que Satanás entre y siembre la semilla de conflictos sobre todo en nuestra vida, en nuestro corazón. El corazón se envenena terriblemente. Entonces Pablo dice, advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque Satanás estaba buscando oportunidades que nosotros le brindemos para entrar y hacer desastres. Entonces Pablo aquí está diciendo: despójense de la ira, del enojo que conduce al pecado. Y fíjese que en esa categoría de sentimientos donde está el enojo, en el versículo 31, ¿sí? Versículo 31, Pablo sigue hablando de otros sentimientos que son como hermanos de la ira, del enojo, que son como parientes cercanos, o primos, sobrinos, no sé, de la ira. Mire que dice el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. Eso está muy relacionado con el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Por eso lo paso a usted al versículo 31. Dice: quítese de vosotros, y observe una vez más el verbo quítese. Quiero llamar su atención allí. Quítese. Lo que significa es: ya no corresponden, estos sentimientos ya no corresponden a nuestra era, a nuestra nueva vida, a nuestra actualidad, ya no corresponden. Note de nuevo la figura de quitar, despojarse, desechar. ¿Se dio cuenta cuántas veces Pablo va repitiendo esto? Entonces dice: quítese de vosotros, y va a mencionar los primos hermanos del enojo. Dice: quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia que nace allí del sentimiento del corazón. Nuestra vida emocional, sentimental, tiene un precioso potencial, pero también tiene un horrendo potencial. El horrendo potencial o el precioso potencial que tiene nuestra vida emocional y sentimental es que podemos hacer tanto bien, podemos bendecir la vida de tantas personas, podemos edificar y hacer bien a las familias, a tanta gente, con el amor, con la benignidad, con la mansedumbre, con esas buenas intenciones. Tiene ese gran potencial, pero también tiene un potencial espantoso. Y el potencial espantoso es la ira no controlada, el enojo, las amarguras y todo lo que mencionó Pablo aquí. En conclusión, Pablo dice: este es otro vestido andrajoso, otro trapo sucio del que tenemos que despojarnos en esta dinámica. Por cierto, estos sentimientos negros, oscuros, negativos, forman parte de un buen paquete de nuestra vida. Muchas horas de las 24 que tenemos al día, muchas horas de esas 24 están trabajando alrededor
de estos sentimientos, ya sea en su forma negativa o en su forma positiva. Así que pongámosle mucha atención a esto para que no lo dejemos únicamente en la categoría de ejemplo, sino en el nivel de un principio que el Señor quiere que apliquemos, y si algo de esto hay en nosotros, entonces despojarnos. Dinámica de transformación, de eso estamos hablando, dinámica de transformación de vida del creyente. Entonces, hasta ahorita hemos visto en este segundo ejemplo lo que hay que sacar, lo que hay que quitar. Ahora, ¿qué es lo que hay que vestir? Este es el viejo hombre del que debemos despojarnos, pero el nuevo hombre en cuanto a estos sentimientos del que debemos vestirnos, ¿cuál es? Versículo 32. Dice el versículo 32, antes, quiten todo esto. Y cuando hayan quitado todo esto, entonces vístanse de lo siguiente: sed benignos unos con otros. Mire, esa es la parte positiva que tienen nuestros sentimientos como potencial. Podemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Aquí está. Para cada vestido viejo que el Señor quiere que nos quitemos, Él hace provisión de un vestido nuevo que Él quiere que nos pongamos. ¿Se da cuenta? Hay un vestido nuevo allí que Dios lo ha puesto a disposición para usted. Pero no se puede poner un vestido nuevo sobre un vestido viejo. ¿Se da cuenta? No se puede poner un vestido nuevo. Hay una provisión. Dios ha hecho una provisión de un vestido nuevo, maravilloso, lindo, agradable. Pero no podemos ponernos un vestido nuevo sobre un vestido roto, sucio, andrajoso. Por eso, la dinámica consiste en quitar primero lo sucio y andrajoso, que no fue provisión de Dios, que es provisión de los engaños de nuestro corazón, quitarlo y ponernos lo que sí es provisión de Dios. Y aquí la provisión de Dios para nuestra vida emocional, sentimental, es esto: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos entre unos y otros, y perdonándoos unos a otros. Siguiendo la última parte del versículo dice: así como Dios también os perdonó a vosotros. El vestido de Dios, el vestido con el que Dios está vestido es eso: benignidad, misericordia, perdón. Ese es el vestido de Dios. Y Dios hace provisión de lo suyo para su iglesia, para sus hijos. Hace provisión de lo suyo. Entonces está diciendo: vístanse. Entonces hemos visto dos ejemplos de esa dinámica de transformación. Quiten la mentira de ustedes, hombre viejo, y vístanse de la verdad. Quiten todos esos sentimientos negativos, oscuros, malintencionados. Quítenlo y vístanse del nuevo hombre: benignidad, misericordia, perdón, como el ejemplo que Dios nos ha dado. Miremos un tercer ejemplo. El tercer ejemplo lo encontramos en el versículo 28. Y es un tercer principio también, no solamente un ejemplo. Quiero quedar claro en esto. No lo tomemos solamente como un ejemplo, sino como un principio aplicable a la vida. Versículo 28 dice: el que hurtaba. A ver, voy a leer todo el versículo y usted por favor me va a ayudar a identificar qué es lo que hay que quitarse y qué es lo que hay que ponerse. Dice el versículo 28: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padezca necesidad. Hemos leído el versículo. Ahora pregunto: ¿de qué debemos despojarnos en este versículo? Correcto. Debemos despojarnos de hurtar, de robar. Este es otro tema bastante interesante, porque la mayoría de nosotros decimos: no, yo nunca he robado nada. Nunca, pero pensemos, no solamente pensemos en robo de grandes magnitudes, pensemos en robo de robos blanquecitos, de pequeñísimas magnitudes que ni se ven, de magnitudes microscópicas. Y al final nos vamos a dar cuenta que hemos robado.
Por ejemplo, usted le dijo a una persona, reunámonos a las 3 de la tarde, y esa persona llegó a las 3 de la tarde, pero usted llegó a las 3:10. Ese es un robo de 10 minutos. Para mencionarle un ejemplo sencillo. ¿Entiende? Un ejemplo sencillo. Entonces, al final, todos hemos participado de este pecado, o en grandes o en pequeñas magnitudes. Pero aquí está, y Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más. No hurte más es otra manera de decir, quítese ese mal vicio, o ese vicio pecaminoso. Quítese esa conducta pecaminosa. No robe más. Despoje, quite ese trapo andrajoso y sucio. Ahora, de eso nos despojamos. ¿De qué debemos vestirnos? Mire, de esto debemos vestirnos. Dice, si no, trabaje. Trabaje. Una persona que trabaja, su corazón no es movido a robar. Una persona que entienda el sentido y la dignidad que hay en el trabajo, no se siente movida a robar. Normalmente, aunque hay sus excepciones. Luego dice, no solamente dice trabaje, sino, porque no es ese, el trabajar no es el verdadero vestido. El verdadero vestido del que debemos vestirnos viene a continuación. Dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué hacían nuestras manos antes de Cristo? Robábamos. Y eso es decir, nuestras manos hacían lo malo, robábamos. Pero Pablo dice, ahora que están en Cristo, en vez de hacer lo malo con sus manos, hagan lo bueno con sus manos. Y lo bueno primero es trabajar, pero lo segundo también es compartir con los que tienen necesidad. Mire qué lindo esto. El trabajo, por cierto, no debemos verlo como un instrumento, o no es un instrumento que debemos verlo desde nuestra óptica egoísta. ¿Entiende? El trabajo no es un instrumento que debemos verlo desde nuestra óptica egoísta, como un medio para acaparar para nosotros. Pablo dice, trabajen, hagan lo bueno con sus manos, para que al trabajar tengan un fruto y que luego puedan compartir ese fruto con los que padecen necesidad. Entonces, el vestido que hay que quitarnos es, no robe más. El vestido que hay que ponernos es, trabaje, gane frutos y comparta con los demás. Robar es quitar. Eso es lo que hacíamos antes. Ahora trabajamos y damos. ¿Se da cuenta qué diferente es la vida con Cristo y sin Cristo? Antes robábamos, ahora compartimos. Qué maravilloso esto. Entonces, ahí está un tercer ejemplo. Repasando los ejemplos que Pablo ha mencionado de la dinámica de transformación en el despojarse y en el vestirse, estamos hablando primero, despójense de la verdad y vístanse. Despójense de la mentira y vístanse de la verdad. Segundo, despójense de la ira y todos sus parientes y vístanse de la benignidad y todos sus parientes. Tercero, despójense de ese hábito de robar y vístanse con el vestido de la dignidad del trabajo y de la generosidad del compartir. Entonces, estos son los ejemplos. Y hay un último ejemplo que Pablo pone de la dinámica de transformación. Versículo 29. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y nuevamente el ejercicio. Voy a leer todo el versículo y usted me dice de qué hay que despojarse y de qué hay que vestirse. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino de la que sea necesaria para la edificación, o dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿De qué hay que despojarnos según este versículo? De las palabras corrompidas, es decir, palabras vulgares, palabras deshonestas, palabras que tienen un doble sentido.
o palabras que tienen un trasfondo vulgar. Quítense ese vestido. Quístese. Nosotros aquí en Honduras, por mencionar un punto geográfico, hemos desarrollado una cultura en nuestra manera de hablar. Y esa cultura la desarrollamos allá en el tiempo sin Cristo. Y piense usted cómo era nuestra manera de hablar. Nuestros calificativos para llamar a nuestros amigos, para referirnos a nuestros amigos, eran calificativos que, aunque lo decíamos así en buena onda, pero eran vulgares. Eran vulgares. Y nuestro amigo respondía con gran amabilidad como que si le decíamos una gran cosa con esa palabra sucia. Es una cultura. Y cuando uno viene al Señor, uno viene arrastrando esa cultura de esa manera fea de expresarse, palabras corrompidas. Y aquí entonces, en ese contexto, Pablo dice, despójense de eso. Esas palabras que denigran, esas palabras vulgares, ya no deben estar en su léxico. O más allá, no deben estar en su corazón, porque la boca solamente es un instrumento del corazón. La boca solamente habla lo que hay en el corazón. Entonces no hay que quitar solamente las palabras corrompidas de nuestra boca. Lo que Pablo quiere decir es, quítenla de su corazón, porque si tratamos de ponerle un zipper a la boca para que no diga palabras corrompidas, quizás las palabras corrompidas vamos a decirlas con los gestos y con los movimientos faciales que hacemos o con las manos. El problema está en el corazón. Despójense de palabras corrompidas. Entonces, nos quitamos ese vestido. ¿Y cuál es el vestido nuevo que hay que ponernos? Aquí está en la segunda parte del versículo 29. Dice, si no hablen toda palabra que sea buena para la necesaria edificación. El Espíritu Santo también quiere transformar nuestra manera de hablar. Nuestra manera de referirnos a las personas. Habemos muchas personas que hemos estado trabajando en esa manera de hablar y hemos superado tantas cosas. Pero cuando llegan nuestros momentos de enojo, parece que en esos momentos de enojo volvemos como a revivir palabras que hemos estado superando y las volvemos a usar contra las personas que nos enojamos. Y debemos entender que no está bien volver a revivir esas palabras porque no agradan, no edifican. El problema de las palabras corrompidas es que corrompen nuestra boca, nuestro corazón, dañan al hermano a quien la dirigimos y ofenden la pureza y la santidad de Dios, las palabras corrompidas. Entonces quítense de eso, dice Pablo, y vístanse de toda aquella palabra, de todo aquel vocabulario que es sano y bueno, necesario para la edificación de otros. Nuestras palabras deben agradar a las personas. Nuestras palabras deben ser de bendición, no de maldición, porque las palabras corrompidas son palabras de maldición. Palabras que deprimen, no traen gozo, no traen alegría, no traen contentamiento, no traen satisfacción al alma, las palabras corrompidas. Entonces, este es el cuarto ejemplo. Y son los 4 ejemplos que Pablo pone para ilustrar esa dinámica de la transformación en la que Dios quiere que avancemos en nuestra vida. Pero solo son 4 temas. Y el problema nuestro no solamente son estos 4 temas. El problema nuestro es mucho más que esto. Pablo no describió una lista exhaustiva de los temas que tenemos que cambiar, solo puso 4 ejemplos. Pero usted y yo conocemos cuáles son los otros temas de los que debemos desvestirnos y de los que debemos vestirnos. Y debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos para que vea ahí en nuestra vida esas cosas, para ver en nuestra vida esas cosas de las que debemos despojarnos y poder ver aquí también la provisión que el Señor ha hecho para que nos vistamos. Quiero mencionar algunos otros ejemplos que no los menciona Pablo, pero que son parte de nuestro diario vivir aquí en este mundo. Por ejemplo, ¿hay un trato áspero hacia nuestras esposas? Hay que desvestirnos de eso y vestirnos del nuevo hombre, que sería tratarla como abrazo más frágil. O pregunto a las esposas, ¿hay un trato irrespetuoso hacia sus esposos? Entonces habría que despojarnos de esa naturaleza vieja y vestirnos del nuevo hombre, que sería tratar con respeto a sus esposos.
Eso es lo que pide la Biblia. ¿Estamos viviendo actualmente en medio de algunas enemistades? Hay que despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo, que sería el buscar a las personas para pedir perdón. ¿O estamos viviendo en medio de la desintegridad? ¿O no estamos siendo íntegros en la manera que hacemos negocios? Si eso es así, debemos despojarnos de esos trapos sucios y vestirnos del nuevo hombre, que sería entonces hacer las cosas con transparencia y honestidad en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Estamos desarrollando nuestra vida de manera ambiciosa y egoísta, que solo pensamos en nosotros y no en los demás. Debemos despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos de una conducta generosa, que es el nuevo hombre. ¿O estamos viviendo en una conducta inmoral, quizá oculta o pública? Debemos desvestirnos, debemos despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que sería una conducta limpia, no solamente entre los hombres, sino ante Dios. Hermanos, no debemos perder de vista, que estamos en una nueva vida que Jesús ha generado en nosotros, una nueva vida que el Señor nos ha regalado. Y esa nueva vida, no solamente es una nueva etapa, sino una nueva manera de vivir, una nueva conducta, un nuevo propósito. Por cierto, quiero terminar recordándole algunos propósitos que Dios tuvo al llamarnos a su familia, según los capítulos anteriores que hemos estudiado de Efesios. Por ejemplo, el 1:4 dice que Dios nos escogió con el siguiente propósito: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una nueva vida, ¿verdad? Una nueva conducta. Efesios 1:5 dice que Dios nos adoptó como sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia. Una nueva vida, ¿verdad? El Efesios 1:12 dice que Dios nos dio una herencia para que seamos para la alabanza de su gloria. Para eso estamos usted y yo. Y para eso es necesario despojarnos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo. Una nueva vida. El 2:10 dice que Dios creó para nosotros buenas obras. Dios creó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Ese es el propósito de esta nueva vida. Una nueva conducta, andar en buenas obras. El 4:13 dice que nuestra meta final es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Una nueva vida, una nueva conducta, un nuevo propósito. Así que, mis apreciados hermanos, nuestra vida ahora tiene un nuevo propósito. Antes había un propósito, y ese propósito lo había establecido nuestro corazón engañoso y pecaminoso, y seguíamos ese propósito. Y ese propósito nos estaba llevando a la quiebra. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos un nuevo propósito. Y así, en resumidas cuentas, el propósito es vivir para la gloria del Señor. No nos desenfoquemos de ese propósito. Mantengamos nuestra atención puesta, centrada en ese propósito. Y tener eso a la vista ayudará para que nuestro proceso, la dinámica de transformación en nosotros, vaya aligerándose, vaya aumentando, para que pronto empecemos a parecernos lo más posible a Cristo Jesús con nuestra vida. Que el Señor tome esta palabra, que el Espíritu Santo tome esta palabra que nos ha dado a través del apóstol Pablo, para que mueva nuestro corazón, para que nos ayude a evaluar nuestro corazón, pero que también para que nos lleve a tomar decisiones. Antes les he dicho, y voy a estarles recordando esto, que las tres fuentes de la transformación en la vida del creyente son la palabra de Dios. No puede haber una vida transformada si no conocemos la palabra del Señor, si no escuchamos el hablar de Dios a nuestro corazón a través de su palabra. La segunda fuente de nuestra transformación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la palabra del Señor, toma la voz de Dios y empieza a efectuar la obra en nosotros.
Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que hace esa obra. Pero la tercera fuente de nuestra transformación son nuestras decisiones. Si nosotros no estamos tomando buenas decisiones cada día, la palabra no va a surtir efecto en nosotros. El Espíritu Santo va a verse imposibilitado si no estamos tomando decisiones. En todo esto de la dinámica de transformación, usted y yo tenemos una responsabilidad. Por eso Pablo presenta aquellas figuras como exhortaciones para nosotros. Despójense, quítenlo, deséchenlo, vístanse. O sea, son acciones que nos corresponden a nosotros. Y si nosotros tomamos las decisiones correctas en este tema, entonces la palabra del Señor que hemos estado leyendo, el Espíritu Santo, va a crear algo maravilloso en nosotros. Que el Señor entonces bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Que el Señor nos dé la docilidad de corazón para que sí podamos ver frutos tarde o temprano de esta palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu bendita palabra. A mí me ha hablado, Señor, y me ha exhortado, me ha llamado la atención. Me he sentido reprendido por tu palabra, Señor. Y espero que esa obra también la hagas en cada persona, en cada hermano que ha escuchado esta palabra. Y que por tu misericordia, por tu gracia, nos ayudes a crecer, a irnos vistiendo de tus virtudes, del Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Terminemos cantando Lo que respira. ¿Qué dice? Con ese empezamos y con ese terminamos. Venite. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su suelo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Amén. Que el Señor les bendiga, nos conceda un lindo domingo y que la paz del Señor siempre haga que nuestro corazón descanse confiado en Él. Hasta luego, que el Señor les bendiga.